Bienvenidos a un nuevo vídeo del curso 0 de Física. Empezamos ahora un nuevo bloque relacionado con el electromagnetismo, donde vamos a trabajar primero el campo eléctrico, después el campo magnético y después la interacción entre los dos a través de la ley de inducción. Así pues vamos entonces con el tema del campo eléctrico en el vacío, también denominado electrostática. Bueno, el fenómeno de la electrostática es un fenómeno que se conoce desde la antigüedad. Por ejemplo, ya los antiguos griegos conocían que había unas piedras con propiedades mágicas que al flotarlas adquirían la propiedad de atraer a otros objetos. Esas piedras eran de ámbar. El nombre de ámbar en griego es electrón y de ahí viene el nombre de electrón que todos conocéis. Hoy en día este fenómeno lo denominamos carga por frotamiento o triboelectricidad. Y hay diferentes fenómenos cotidianos que estamos acostumbrados a ver este fenómeno, como por ejemplo cuando un globo lo frotamos con nuestra ropa, normalmente de algodón o lana, y lo acercamos al pelo, o por ejemplo a veces ocurre que al caer por ejemplo un niño por un tobogán de este estilo de plástico, también se le puede electrizar, decimos, el pelo. Esto se llama carga por frotamiento. Los griegos en realidad y los antiguos no sabían bien a qué se debía este fenómeno. Hoy sabemos en realidad que el origen de esto está en los propios átomos que constituyen la materia, que están constituidos de cargas eléctricas. Hoy en día sabemos que todos los átomos están formados por electrones que orbitan alrededor de un núcleo, que está formado por cargas positivas, protones y otras partículas sin carga que son los neutrones. Esta visión de los átomos es un poquito simplista, o bastante simplista, es la típica que podéis ver, pero en realidad quería hacer aquí un inciso y explicar realmente un poco más cómo es un átomo. Fijaros, un átomo se parece mucho más a esto. El tamaño típico de un átomo es de 10 a la menos 10 metros, que se denomina un ángstrom. Fijaros, 10 a la menos 10 metros significa cortar en 10 un milímetro de un milímetro de un milímetro. O sea, fijaros que es una cantidad realmente pequeña. Y ese es el tamaño típico de un átomo. El núcleo es 10 a la menos 15 metros, lo que también se denomina en física un Fermi. Son 5 órdenes de magnitud, fijaros que es como comparar un metro con 100 kilómetros. Así pues, si esto, por ejemplo, representara un átomo, que por cierto tampoco necesariamente son esféricos, pero bueno, aquí en un modelo simplificado lo he puesto de esta manera, tendría que dividir este diámetro en 100.000 trocitos, y solo en un trocito de esos tendría que pintar el núcleo. Es decir, que en este diagrama me he pasado, era casi imposible hacerlo. El núcleo sería incluso mucho más pequeño que eso. Y fijaros que curiosamente, aquí está más del 99,9% de la masa de los átomos, puesto que la masa de los neutrones y de los protones es casi 2000 veces la de los electrones. Es decir, casi toda la materia en realidad está aquí, en ese punto minúsculo, mientras que los átomos en realidad son prácticamente vacíos. Toda la materia que nos forme nosotros mismos, somos en realidad prácticamente vacíos, igual que en realidad el universo, entre galaxias, también está prácticamente vacío. Bueno, este era un pequeño inciso para que tengáis una visión mejor y más realista de cómo es el átomo. Volvamos a la cuestión de la triboelectricidad, las cargas eléctricas. 3 propiedades fundamentales tiene la carga eléctrica. La primera es que existen 2 tipos de carga, como ya hemos hablado, positiva y negativa, que la asociamos a los protones y a los electrones. Esto de positivo y negativo en realidad es un nombre y podríamos haber dado cualquier otro, pero históricamente siempre se ha llamado positivo y negativo a los 2 tipos de carga. La segunda propiedad fundamental es el principio de conservación de la carga. Por ejemplo, si yo hago ciertas experiencias hoy en día, como por ejemplo frotar piel de algún tipo de animal con plástico o frotar seda y vidrio, lo que estoy haciendo es, por frotamiento, pasar electrones de un material a otro, de tal manera que el que gana electrones quedará cargado negativamente, el que pierde los electrones quedará cargado positivamente, pero siempre la carga neta es la misma, lo que uno gana, otro lo pierde, no se genera nunca carga nueva. Y también aquí es muy importante esta idea, los objetos que tienen carga positiva no significa que han ganado protones, los protones están en el núcleo, muy fuertemente sujetos por la fuerza nuclear fuerte. Los objetos que tienen carga positiva lo que significa es que han perdido electrones, que son los que se transfieren por frotamiento o en materiales conductores, como veremos también posteriormente. Bueno, esto tiene que ver con la conservación de la carga. Y la última propiedad que tiene que ver con lo que hemos hablado es que la carga está cuantizada, siempre la carga de un objeto va a ser un número entero de veces la carga del propio electrón, que es lo que gana o pierde. La carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, y por tanto un objeto, su carga siempre es n veces, según los electrones que ha ganado o perdido, esa carga del electrón. Si los ha ganado, carga negativa; si los ha perdido, carga positiva. Fijaros que esta carga es realmente pequeña, o quizá es que el coulombio es una cantidad muy grande, pero fijaros que para que un objeto tenga un coulombio de carga, tiene que ganar o perder del orden de 10 a la 19 electrones, o sea, una cantidad
enorme de electrones para realmente adquirir un coulombio de carga. El coulombio es una unidad bastante grande de carga. En el material adicional os dejo un enlace a un vídeo de unas profesoras de la Universidad de Valencia, donde con celo y con diferentes cintas os muestran algunas de estas propiedades, que existen dos tipos de carga, que las cargas se atraen y se repelen, conceptos que vamos a ver ahora a través de la ley de Coulomb, que es justo lo que pasamos ahora. Bueno, igual que en gravitación, que ya hemos estudiado, cuando tenemos dos masas sabemos que existe una fuerza atractiva entre ellas, que es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Coulomb propuso, inspirándose en esa ley de Newton, que quizá entre esos cuerpos que estaban cargados existía una fuerza del mismo tipo, proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Además, esa fuerza era y es en la dirección entre esas cargas. Si las cargas son del mismo signo, decimos que la fuerza es de repulsión, si son de signo contrario es de atracción, pero siempre es en la dirección de las dos cargas. Para expresar esto matemáticamente necesitamos vectores. Así pues, vamos a ver cómo hacemos esto. Imaginaros que tenemos aquí una carga Q1 y aquí una carga Q2 y nuestro sistema de referencia lo colocamos ahí. Los vectores R1 y R2 son los vectores de posición de esas dos cargas. Y el vector R2 menos R1, la resta de estos dos, será el vector que va de la carga Q1 a la Q2. A ese vector le llamamos R12. Este vector ya, R12, es un vector que va en la dirección de las dos cargas, que es la dirección que debe llevar la fuerza que actúa entre ellas. Bueno, pues una vez visto esto, ¿cómo expresamos la ley de Coulomb? Bueno, pues dice que la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2, F12, es proporcional, y esta será la constante de proporcionalidad, al producto de las dos cargas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. La distancia entre las dos no es más que el módulo de ese vector que hemos calculado al cuadrado. Y para darle la dirección, ¿qué tengo que añadir? Un vector unitario en la dirección de las dos cargas, para que efectivamente la fuerza sea en la dirección de las dos. ¿Y por qué unitario? Unitario para que no me modifique esto que hemos dicho, para que no altere que es proporcional a las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, para que esto tenga de módulo 1 y el módulo total no se vea afectado. ¿Cómo calculamos ese vector unitario en la dirección de este vector R12? Pues simplemente dividiendo el propio vector R12 entre su propio módulo. Bueno, esta es la ley de Coulomb, que se estudia normalmente a partir de segundo o tercero de la ESO de una forma sencilla, sin vectores, y un poquito más adelante ya con esta notación vectorial. La constante de proporcionalidad, K, vale 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado coulombio al cuadrado, y muchas veces también se expresa como 1 dividido de 4pi epsilon 0, donde despejando podéis ver el valor de epsilon 0, que se denomina permitividad eléctrica del vacío, ¿vale? Esta constante, como veis, tiene un valor bastante importante, casi del orden de 10 a la 10. Un detalle a resaltar: como hemos dicho, fijaros que la ley de Coulomb satisface la tercera ley de Newton que ya vimos. Si las fuerzas son del mismo signo, la fuerza que ejerce 1 sobre 2 lleva la misma dirección que la que ejerce 2 sobre 1, pero son de sentido contrario. Si las cargas son del mismo signo, las fuerzas también son de la misma intensidad y dirección, pero de nuevo son atractivas, y ahora son también, por tanto, de sentido contrario. Luego fijaros cómo la ley de Coulomb satisface la tercera ley de Newton que vimos en su momento. También indicar que la ley de Coulomb tiene algunas limitaciones, que además son muy importantes cuando uno accede a la universidad. Sobre todo la primera, fijaros, la ley de Coulomb solo aplica a cargas puntuales. Coulomb propuso su ley pensando en objetos cargados, pero siempre los experimentos se hacían con partículas relativamente, con bolitas cargadas, objetos muy pequeños. Hoy en día sabemos que la ley de Coulomb, tal y como la acabamos de expresar literalmente, solo funciona para cargas puntuales y excepcionalmente también para cargas distribuidas uniformemente en esferas. Esto es importante tenerlo claro, porque en vuestro acceso a la universidad empezaréis a estudiar otro tipo de distribuciones más realistas que las cargas puntuales, como son cargas repartidas en planos, en esferas, en líneas, y para todo ese tipo de objetos reales ya hay que tener más cuidado con la aplicación de la ley de Coulomb. Sigue siendo válida, pero no literalmente como la hemos puesto, sino de una forma un poquito más compleja. Y es un error habitual aplicar la ley de Coulomb literal para cargas puntuales a estos ejemplos. En este curso, como es un curso de nivel de bachillerato, no vamos a abordar ese tipo de problemas, nos ceñiremos a cargas puntuales. También comentar que esta ley solo vale para cargas en reposo, por eso este tema se denomina electrostática. Si las cargas empiezan a moverse, aparecen campos magnéticos, como veremos más adelante, y habría simultáneamente campos eléctricos y magnéticos
que ya dota de otra complejidad el problema. Entonces la ley de Coulomb tal y como la hemos expresado, solo vale para cargas también en reposo. Y por último, también es solo válida a distancias mayores del átomo. Fijaros, no sirve, por ejemplo, para calcular las fuerzas de atracción entre protones y electrones dentro de un átomo, aunque a veces se hace ese ejercicio como un ejercicio de práctica, ya que ahí afecta a la mecánica cuántica y la ley de Coulomb ya ahí tiene esas limitaciones severas y hay que aplicar otro dominio completamente diferente como es el de la mecánica cuántica. Bueno, comentar qué ocurre si no solo tengo dos cargas, Q1 y otra que sufre el efecto de esa fuerza, sino varias. Bueno, pues como igual que ocurría en gravitación, aplicamos el principio de superposición. La carga Q1 ejercerá sobre esta otra carga una fuerza F1, la carga Q2 ejercerá sobre esta carga una fuerza F2, y la fuerza total o fuerza resultante es la suma vectorial de F1 y F2, que se calcula gráficamente con la regla del paralelogramo. Por último, os pongo un par de preguntas antes del próximo vídeo. Fijaros que la fuerza electrostática, como hemos mencionado, y la fuerza gravitatoria son matemáticamente muy similares. Precisamente esto es lo que os quiero preguntar. ¿Qué analogías y qué diferencias veis entre estas dos leyes? Ya os he comentado que Coulomb incluso se inspiró en la de Newton para proponer esta ley. Y una segunda pregunta. Si hemos dicho que esta constante K, la constante de proporcionalidad de la ley de Coulomb, tiene un valor realmente muy grande, cercano a 10 a la 10 en unidades del sistema internacional, y sin embargo, fijaros, y ya os estoy dando una pista de una diferencia, ¿no? La constante G de la gravitación tiene un valor relativamente pequeño, o muy pequeño, 10 a la menos 11 en unidades del sistema internacional. ¿Por qué, sin embargo, en nuestra vida cotidiana las fuerzas electrostáticas pasan prácticamente desapercibidas? Sí, algunos fenómenos de frotamiento, como los que he comentado, pero no muy común, y sin embargo la gravedad realmente domina prácticamente toda nuestra existencia. Bueno, pues esas son las dos preguntas que os dejo para el próximo vídeo.